Hola, bienvenido, bienvenida a Carmen Cuadra Nutrición Inteligente y a este vídeo en el cual hoy te voy a hablar de las proteínas vegetales. Qué importante tener en cuenta esto si sigues una dieta vegetariana o una dieta o una alimentación vegana. Hasta ahora se ha dicho, y es verdad, que las proteínas animales son mucho más completas porque tienen todos los aminoácidos esenciales y que las proteínas vegetales, ya veremos cuáles son esos alimentos, son deficitarios en algún aminoácido. Correcto, hasta aquí estamos de acuerdo, pero eso no significa que tomando una alimentación adecuada, amplia, con variedad de alimentos, cualquier persona que siga una alimentación vegetariana o vegana no esté perfectamente nutrido y alimentado. Por ejemplo, es de cierto que la proteína vegetal no es de la misma calidad que la animal. ¿Y eso a qué se debe? Primero, porque en muchas ocasiones, como he comentado, decimos que es incompleta. Ya lo veremos después. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que suele ser menos digerible por la presencia de fibra y antinutrientes. Ya veremos de qué manera podemos actuar para que eso no sea así. A lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de que una proteína es incompleta es que en muchos alimentos los 9 aminoácidos esenciales no están presentes, así como en los productos animales sí esos 9 aminoácidos esenciales están presentes, en alimentos vegetales son deficitarios en algún aminoácido, pero eso no tiene que suponer ningún problema, como veremos. Ejemplo, las legumbres disponen de todos los aminoácidos en proporción adecuada, excepto un aminoácido esencial, que sería la metionina, en la cual se encuentra en menor cantidad. A cambio, en los cereales podemos encontrar todos los aminoácidos esenciales, excepto la lisina. Por lo tanto, tenemos las legumbres que le falta un aminoácido y los cereales que le falta otro aminoácido. Ambos dos unidos generan una proteína completa, que era lo que hacían nuestras abuelas, las lentejas con arroz. Vale, ¿qué es lo que se ha descubierto ahora? Pues que no es necesario en el mismo plato tomar lentejas con arroz. Es decir, incluso a veces puede ser perjudicial para esas personas que tienen digestiones muy complicadas, flatulencias, etc. Es decir, tú puedes tomarte unos cereales de calidad por la mañana y al mediodía las legumbres y ya estarías teniendo esa proteína completa a lo largo del día. Otro aspecto a tener en cuenta son los frutos secos, que tienen todos los aminoácidos menos la metionina y la cisteína. No pasa nada, seguimos en lo mismo. Si a lo largo del día tomas frutos secos, luego tomas cereales o tomas otro tipo de alimentos vegetales que tienen todas las proteínas completas, como luego indicaré, estamos generando una alimentación completa. Por lo tanto, no nos está faltando ningún nutriente en este caso. Por tanto, la pregunta es, ¿significa esto que debemos comer todos estos alimentos a la vez en cada comida para poder tener esa proteína completa? Como he dicho, no. O sea, en un mismo plato no me voy a poner lentejas, arroz y frutos secos para tener todas las proteínas. No, porque además sería muy indigesto, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener en cuenta y resaltar que existen alimentos de origen vegetal con proteína completa, como por ejemplo, aquí tenemos los garbanzos, las semillas de cáñamo, los pistachos, las espinacas. Todos estos alimentos son perfectamente completos en sus aminoácidos, las proteínas completas, y además tendría que estar presente en tu alimentación. Si eres una persona que está siguiendo una alimentación vegetariana o vegana. Aquí cobra importancia tener en cuenta la densidad proteica de estos alimentos. Por ejemplo, por muy completa que sea la proteína de la patata, que también tiene la patata proteína completa, no podemos establecerla como una fuente proteica, porque apenas contiene 3 gramos de proteína por cada 100 gramos de patata y casi más hablaríamos de almidón. Por lo tanto, no es un alimento proteico adecuado incluirlo en grandes cantidades y diariamente en una alimentación vegana, ¿vale? Por otro lado, en cambio, las lentejas, que a pesar de tener una proteína incompleta, como he comentado anteriormente, es un alimento denso, es decir, tiene 25 gramos por 100 gramos en crudo de proteína.
Luego tenemos otro aspecto importante a tener en cuenta, que es la digestibilidad. Existen formas de aumentar esa digestibilidad. Por ejemplo, la cocción de las legumbres es muy importante. Es importante dejarlas en remojo el día anterior, primero para hacerla más digestible, segundo para evitar esos antinutrientes, ¿vale? Y ya no solamente hablo de las legumbres, también de los cereales, por ejemplo, en remojo. Yo siempre dejo la quinoa en remojo, el trigo sarraceno, el trigo integral o el arroz integral. Todo esto lo dejo en remojo el día anterior para hacerla más digestible y eliminar esos antinutrientes. Lo mismo hablaríamos de los frutos secos y de las semillas. Luego haré un breve resumen de alimentos con proteína completa. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo nos podemos asegurar de los requerimientos de proteína completa a lo largo del día? Lo primero de todo es que tenemos que hacer un desayuno que tenga, por ejemplo, bebida de soja, sería una proteína completa, o yogur de soja con avena, nueces, frutos rojos, ¿vale? Estas son las personas que suelen desayunar alimentos sólidos. Yo, por ejemplo, a lo largo del día del desayuno, yo lo que hago es siempre tomar fruta porque desde las 6 de la mañana hasta las 2 del mediodía nuestro sistema está en proceso de eliminación. Por lo tanto, cuanto menos digestión le demos al estómago, mucho mejor. Por eso yo siempre uso batidos de fruta o bien fruta entera. Y lo que hago es no mezclar la fruta dulce con la fruta ácida. Además de que mejora mi sistema digestivo, pues me ayuda a no tener esa digestión con flatulencias o con pesadez. Pero bueno, en el tema que nos ocupa para conseguir proteínas completas, el desayuno que os he comentado sería un desayuno a tener en cuenta. A media mañana, si eres de los que desayunas a media mañana, pues una tostada de pan integral con aguacate y, por ejemplo, pipas de calabaza. A la merienda podría ser, pues si quieres, también o una tostadita de pan integral con crema de cacahuete, por ejemplo, siempre que sea ecológica, o crema de almendra, de frutos secos, siempre que sean ecológicas y de buena calidad, ¿vale? Y luego para la cena, pues puede ser precisamente un revuelto de tofu con setas y espinacas. Esto es un ejemplo, que hay muchísimos más, de cómo tendrías una proteína, hablando de proteínas exclusivamente, completa en un día, ¿vale? Ahora te voy a dar una idea de cuáles son los alimentos completos en proteína. Tendríamos la soja en todos sus formatos. Pues tendríamos la soja texturizada, o el tofu, o las bebidas vegetales, que serían completos. Luego tenemos los altramuces. Los altramuces también es una legumbre que es de las más ricas en proteínas vegetales. Es decir, con 36 gramos de proteínas tiene 100 gramos de este producto. O sea que es interesante. Lo podemos poner en ensaladas, en salteados, etc. Luego tenemos las pipas o las semillas de calabaza. También es una proteína, una gran fuente de nutrientes, con una gran cantidad de proteína. Aquí pone que con 30 gramos o 31 por cada 100 gramos de producto. O sea que está muy bien, además de tener grasas saludables, antioxidantes, calcio, este mineral. Importante, las proteínas de calabaza, que ya lo digo en algún vídeo, siempre es importante, o bien, si las tomas enteras tienes que masticarlas muy bien, y si no, las trituramos, en un molinillo de café. Y las ponemos siempre en la nevera para que esos ácidos grasos esenciales no se enrancien. Igualmente tendríamos las pepitas o las semillas de girasol, que también tienen una proteína muy interesante y que también habría que triturarlas o bien masticarlas muy bien. Los cacahuetes, siempre al natural, nada de fritos ni con sal, o bien crema de cacahuete ecológica, que es una legumbre muy interesante, tenerla en cuenta, que además destaca porque es rica en potasio, en zinc, en vitamina E, omega 3, es decir, aporta además 25,5 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Claro, hay que tener en cuenta que las cremas, la crema de cacahuete y demás, hay que ponerse poca cantidad porque hay que tener en cuenta que son calóricos las cremas, ¿no?
Bueno, igual que los frutos, son calóricos, un puñadito entre 20 y 30 gramos. Lógicamente, aquí estoy hablando exclusivamente del contenido en proteínas. Luego tendríamos también las habas secas. Las habas secas también son muy interesantes como proteína importante, ¿no? Concentran incluso más nutrientes que las habas frescas. Luego tenemos el germen de trigo. El germen de trigo con 25 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Interesante. También es importante tenerlo en cuenta en esas dietas de pacientes de edad avanzada que a veces están desganados. Es importante enriquecer, pues yo que sé, el desayuno, por ejemplo. Si les haces un batido de plátano bebida de avena, le puedes echar germen de trigo o semillas de calabaza. Es decir, para enriquecer, porque a veces están perdiendo masa muscular y eso es interesante. Por lo tanto, se pueden añadir a las sopas, a las cremas, a los zumos, ¿vale? Luego tenemos las lentejas, que ya hemos hablado, 23 gramos por cada 100 gramos de lenteja hervida. Es verdad que hemos dicho que es deficitaria en metionina y que se puede compensar a lo largo del día con cereales que sean ricos en lisina. Luego tenemos el seitán que está elaborado a partir del gluten de trigo, que en este caso es importante tener en cuenta que no sería apto para los pacientes, las personas celíacos o intolerantes al gluten, pero es importante tenerlo en cuenta, que tiene 24 gramos de proteínas por 100 gramos de peso. Las judías blancas también, las almendras, otro fruto seco importante a tener en cuenta, como siempre naturales y que no sean fritas ni saladas. Luego tenemos los guisantes, también es otra legumbre muy interesante, tiene unos 21 gramos de proteína por cada 100 gramos en seco. Los garbanzos tienen toda la proteína completa, importante tenerlo en cuenta, famoso hummus. El sésamo, también las semillas de sésamo, que es importante tenerlas en tu alimentación, o bien molidas, echarlas en las ensaladas, o bien, si no, las puedes poner enteras, pero recuerda masticarlas muy bien. Ahí tenemos el tahini, muy interesante también, las semillas de lino, que a mí me encantan, tienen omega 3, al igual que las semillas de chía. Importante, si quieres mejorar tu sistema digestivo, es decir, evitar estreñimiento, las pones siempre en remojo. Las puedes poner el día anterior, ambas, y tomarlas o bien con bebida de avena, o bien directamente con agua, o bien en un yogur, para aprovechar esos mucílagos y prevenir estreñimiento. Los pistachos también es una fuente importante de proteína. Y los anacardos también es otra fuente importante de proteína. Luego tenemos la avena, es uno de los alimentos favoritos que utilizan los deportistas, por lo tanto, importante recordar a nuestros deportistas la importancia de tomar avena. Yo a las personas de edad avanzada considero que también tendrían que tomar avena, copos de avena, mejor integrales, mirar que no tengan gluten, ¿vale? Y bueno, y un poco, pues esto es lo que te quería comentar en relación a las proteínas vegetales, que hay mucho miedo, qué pasará si no tomo carne, si no tomo pescado, si no tomo huevos. Pues bueno, simplemente tener una alimentación variada, incluyendo, por supuesto, verduras, frutas y estas proteínas de calidad. Y en relación a la vitamina B12, que es donde hay más controversia, porque los vegetarianos parece que al no incorporar esos alimentos donde encontramos la vitamina B12, que serían los productos animales, no hay ningún problema. En principio, porque durante un año tenemos reserva de vitamina B12. Si no, es importante hacerse una analítica de sangre para ver cómo están esos niveles, y en cualquier caso se puede enriquecer vitamina B12, tomar alimentos enriquecidos, como hemos dicho, por ejemplo, cereales en el desayuno que estén enriquecidos con vitamina B12, o se puede tomar algún suplemento de vitamina B12 que lo indicaría tu profesional de la salud. Y dicho todo esto, espero que este vídeo te ayude a hacer platos saludables teniendo en cuenta estas proteínas vegetales tan importantes para tu alimentación diaria. Gracias.